Listo, entonces arranquemos. Bueno, buenas noches con todos. Hoy vamos a revisar dos cosas, ¿no? La primera es esta evidencia. Nos hacen la invitación aquí en la plataforma, la sesión en línea, que es el estudio de caso del aceite de palma Boom. ¿Sí? Bueno, y la evidencia es revisar un caso, aquí ya lo vamos a dar lectura, y posteriormente a contestar algunas de las preguntas que nos hacen. ¿Listo? Es la primera evidencia. La segunda que vamos a revisar es la siguiente. Si ustedes entran al contenido del curso, vamos a ver que esta es la última evidencia pues, de la parte de la guía 11. Y continuamos con la guía 12, pero como todavía no hemos hecho el cronograma, no la he puesto en la forma, pero ya vamos a arrancar con esta. Que nos atañe es esta evidencia que es la evidencia del DFI, los indicadores de DFI, ¿no? Análisis de indicadores de la DFI. Y para eso lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a revisar este de análisis de la DFI y ya les voy a explicar cómo. Entonces arranquemos con el caso de palmas, de aceite de palmas Boom. Es un caso muy sencillo, ¿no? Entonces le voy a dar lectura y posteriormente vamos a ir resolviendo las preguntas para que ustedes posteriormente tomen nota y puedan desarrollar su evidencia. Entonces, yo creo que entonces voy a leer el caso para que ustedes lo tengan. La empresa Aceites de Palma Boom S.A. es una organización dedicada exclusivamente a la elaboración de aceite de palma de origen vegetal, que se obtiene eh, del mesocarpio de la fruta de palma, el Leis guninensis, es el segundo aceite con mayor volumen de producción a nivel. Esta empresa familiar fue fundada aproximadamente hace 20 años. ¿Listo? Eso. Eh, vamos a, vamos a ver, 20 en la ciudad de Cali. Su planta de producción está situada en Buenaventura, donde la empresa tiene extensión de tierras con siembra pues de palma para la extracción del aceite. Y además sus oficinas principales se encuentran en Cali. Aceite de Palma Boom S.A. Factura aproximadamente 800 millones de pesos colombianos al mes por su origen y sus antepasados agrícolas, ¿no? Las empresas mantienen una sólida filosofía ligada a los valores humanos, el respeto y la tradición agrícola. La empresa tiene capacidad de producción para abastecer todo el país, pero actualmente utiliza el 70% de esta capacidad. Adicionalmente, cuenta con tecnología de punta. Es por esto que el producto es el de más alta calidad. Aceite de Palma Boom S.A. En el momento cuenta con 500 empleados directos y 100 indirectos. Y está entre las empresas colombianas de alimentos más reconocidas e importantes del país. Desde comienzos del año 2016, la Junta Directiva ha tomado decisiones de incursionar en mercados internacionales. El compromiso internacional de aceites de palmas Boom S.A. es una clara apuesta de crecimiento a largo plazo buscando lograr que en el año 2019 el aceite de palma se venda en mercados como Norteamérica y Sudamérica. Adicionalmente a esto, los directivos de la empresa se han dado cuenta que el mercado norteamericano está importando el 60% de los cosméticos terminados a base del aceite de palma. Y ellos consideran que cuentan con la tecnología y la materia prima para incursionar en la elaboración de cosméticos de exportación.
aspectos que se ven como una gran oportunidad de crecimiento. em, no están interesados en invertir para adquirir nuevas maquinarias o recursos porque consideran que las maquinarias actuales que ya tienen pueden cumplir los requisitos para la elaboración de nuevos. Bueno, ese es el caso. O sea, el caso, en resumidas cuentas, es que ellos son buenos para producir aceite de palma, pero quieren incursionar en este cuento de los cosméticos. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, ¿considera que la tecnología con la que cuenta la empresa actualmente cumple con los requisitos internacionales para que los productos objetos de la exportación, aceite de palma y cosméticos a base de aceite de palma, puedan aprueben las inspecciones y los vistos buenos y argumente esta respuesta? Bueno, aquí hay un problema. Entonces, ellos son muy buenos para hacer aceite de palmas, pero no son buenos para hacer cosméticos, o sea, van a incursionar en este cuento. Entonces, en tal caso, desde que se comience a producir este aceite mejor dicho, estos cosméticos a base de aceite de palma, van a tener varios inconvenientes a la hora de de aprobar esas inspecciones. ¿Listo? Y los vistos buenos, ¿por qué? Porque una cosa es aceite de palma en bruto y otra cosa serían los aceites de palma para el consumo humano. En este caso, pues también sería el INVIMA, porque esto va para consumo humano, y sacar esos vistos buenos tendría un cierto proceso que se debería hacer antes de poder abordar ese mercado internacional. Entonces aquí ya les comento un poco de la respuesta. Entonces la van a argumentar un poco más. ¿Por qué? Primero que todo porque la tecnología con la que cuenta la empresa, sí, es de punta, pero para poder producir aceite de palma, más no cosméticos, ¿no? Pues miren, en este punto es a donde vamos a tener problema. En este punto de la palma no vamos a tener ningún problema, pero en este sí. Entonces ustedes lo van a argumentar con eso. Segundo, mencione los requerimientos tecnológicos que se solicitan las entidades gubernamentales para que este tipo de productos puedan ser exportados. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Aquí a hacer una pequeña consulta pues que cuáles son las maquinarias que se necesitan para poder hacer cosméticos a base de aceite de palmas. ¿Listo? Y lo van a contestar. Están. Tercero, argumente qué recursos debe implementar la empresa para incursionar en los mercados internacionales como son los recursos financieros, los recursos de talento humano, maquinaria, distribución, entre otros. Bueno, entonces, en recursos financieros, recordemos que un mercado internacional requiere de muchos recursos financieros. En el sentido de que usted va a atender un mercado en el cual usted no ha participado antes. En ese sentido, los recursos financieros deben ser altos y por ende tienen que tener capacidad de liquidez, capacidad financiera y la capacidad de endeudamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que prácticamente para poder incursionar en ese mercado internacional, ellos tienen que tener una línea de créditos para poder hacer exportación. ¿Listo? Y pues cumplir con las cuotas de esa exportación. Segundo, en cuanto en talento humano, nosotros tenemos que tener, primero, personas capaces o personas capacitadas en la parte de comercio internacional, negociación internacional, desarrollo de mercados internacionales, que orienten un poco más el desarrollo de la incursión en ese nuevo mercado. Segundo, tenemos que tener profesionales en logística para poder determinar a dónde llega esa mercancía, cómo lo vamos a desarrollar y cómo lo vamos a transportar y tener una buena DFI. Tercero, también debemos tener personal capacitado para marketing. Recordemos que son mercados internacionales y este mercado internacional maneja otro tipo de marketing al marketing local, ¿sí?
Miren que en recurso humano ya tenemos 3 personas más que deberíamos tenerlo para alcanzar ese mercado internacional. En cuanto a maquinaria, yo creo que sí, el requerimiento es muy amplio porque la maquinaria para poder hacer los procesos de cosméticos a base de aceite de palma son un poco más refinados, mejor dicho, tenemos que tener una maquinaria especial para poder hacer ese tipo de productos. En ese sentido, entonces, la maquinaria es sumamente importante porque tenemos que ubicar qué maquinaria es la que nosotros vamos a trabajar. En la parte de distribución, se deben tomar estrategias de distribución, ¿no? Puede ser a través de brokers, puede ser a través de comercializadores internacionales o puede ser directamente utilizando este talento humano que nosotros hemos contratado precisamente para poder nosotros desarrollar los trámites internacionales y la parte de logística internacional. Bueno, entre otros, bueno, otro punto yo que diría es sumamente interesante, serían como si se traslada la empresa hacia ese otro país o nosotros vamos a controlarlo desde acá o solo vamos a transportar y buscar negocios, oportunidades de negocios en ese país, ¿no? O sea, vender el producto. Entonces hay que trabajarlo mediante esto. Bueno, aquí ustedes pues ya con lo que yo estoy diciendo lo van argumentando un poco más y lo van complementando esta. Cuarto, considera que la trayectoria de la empresa eh, ha tenido en el mercado nacional, le brinda experiencia suficiente para internacionalizarse. Bueno, les contesto esto. En cierta parte sí. En cierta parte, para la parte de aceites, aceites de palmas, no hay ningún problema. Sí tienen la experiencia. Pero para la parte de cosméticos no vamos a tener experiencia y por ende no se va a desarrollar de la mejor forma. Eh, entonces, lo que sucede es lo siguiente, que ellos van a tener mucha facilidad para internacionalizarse con aceite de palma, pero van a tener una gran dificultad para internacionalizarse productos nuevos, en este caso el de cosméticos. Las trayectorias de esta empresa es sumamente importante porque ya vemos que es una empresa que ha tenido 20 años de experiencia trabajando con aceites de palma, pero no tienen mucha experiencia en la parte de cosméticos. Entonces, en ese caso, van a tener dos cosas. En una parte van a ser muy fuertes y en la otra, ¿listo? Ustedes van a explicar un poco más, desarrollar un poco más este punto. 5. Enumere las ventajas y desventajas que puede enfrentar la empresa al internacionalizarse. Bueno, vamos primero con las ventajas. Las ventajas son que, primero que todo, puede adquirir un nuevo mercado y por ende incrementar sus ingresos. ¿Sí? Segundo, que puede adquirir una experiencia en mercados internacionales. Tercero, que la expansión de la empresa puede ser mucho más grande de lo imaginado. Cuarto, que la empresa tendría unas ciertas estrategias para poder vincularse no solo a este mercado, sino a otros mercados más. O sea, con la experiencia que gane con ese mercado puede ir incursionando en nuevos mercados. Eh, Otra ventaja es que la empresa se vuelve ya internacional y por ende pues ya tiene mayor visión en la parte de bolsa y en la parte de inversión. Listo, esas serían como algunas de las ventajas. Ahora sí, desventajas. Una de las desventajas es que necesitamos un músculo financiero muy amplio. Prácticamente sí se necesita dinero para poder internacionalizar. Segundo, vamos a tener problemas en cuanto a la parte de logística y en la parte de trámites, porque la empresa no está preparada para ese tipo de mercados. Tercero, pienso que una de las desventajas importantes
es la falta de capacitación en mercados internacionales. Sí, tenemos mucha trayectoria en mercados nacionales, pero muy poca en mercados internacionales. Por ende, te va a ser necesario la capacitación al talento humano. Otra desventaja es la competencia. Prácticamente nosotros cuando vamos a mercados internacionales, la competencia es muy alta. Por ende, debemos ser mucho más competitivos que ellos y buscar la mejor forma para poder competir con precios, calidad, el justo a tiempo y demás formas logísticas y parte de servicio al cliente, ¿no? Y demás. Entonces, miren que eso es una inversión. Otra de las desventajas que hay en la parte de internacionalizarse es que muchas veces se descuida el mercado local, que es el que está atendiendo hace más de 20 años. Entonces, vamos a tener una desventaja por ese punto. Bueno, aquí les doy algunas ventajas y desventajas. Ustedes se van a encargar de, de enumerarlas y comenzar a trabajarlas, mejor dicho, ampliarlas. ¿Listo? Texto. Usted como tecnólogo internacional, considera que la empresa puede elaborar productos de cosméticos para ser exportados con su actual maquinaria y en la planta de producción donde se elabora aceite de palma. Su respuesta. Yo pensaría que con la misma maquinaria no se puede. Que hay que tener una maquinaria tanto para una cosa como para otra. Entonces, no se puede, tecnológicamente hablando, elaborar cosméticos eh, con la misma maquinaria. Sí, tenemos una producción de aceite de palma, pero no tenemos producción de cosméticos. Por ende, esto es un nuevo, mejor dicho, es otro negocio, un nuevo negocio. Y por ende, al ser nuevo negocio, necesita de su propia maquinaria, de sus propias características para poder desarrollar ese tipo de... Bueno, y ustedes lo argumentan más. Y séptimo, de acuerdo a la capacidad de producción actual de la empresa, considera que es posible cubrir el mercado internacional de Norteamérica y Sudamérica en el año 2019. Eh, no, precisamente ¿por qué? Porque el mercado internacional es mucho más amplio. Entonces, la producción sí está bien para nosotros, para el mercado local, pero solo tendríamos un 30% para el mercado internacional. En ese sentido, va a quedar la empresa un poco ajustada en la hora de hacer la parte de producción. Y eso solo lo tendríamos en el aceite de palma. Ahora sí, tenemos que tener en cuenta que también vamos a incursionar con cosméticos. Entonces, la capacidad de producción tanto de cosméticos como de aceite de palma debe ser diferente y tener dos plantas diferentes. ¿Listo? Esa es como la respuesta a esto. Bueno, ustedes lo argumentan más, se van a explayar en su trabajo y lo van a entregar. ¿Listo? Eso es lo que... Esta evidencia es muy sencilla. Hasta ahí preguntas, señores. Preguntas. Todo claro, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces, si está claro, voy a pasar a la siguiente evidencia que ustedes la van a ir desarrollando porque también es algo sencilla, pero sí requiere un poquito de explicación aquí. Bueno, entonces, miren, hay varias cosas. Voy a dejar esta aquí, voy a centrar en esta. Análisis de indicadores de la DFI. ¿Qué nos pide la evidencia? La evidencia nos pide elaborar una presentación. ¿Sí? ¿La presentación de qué? Del producto, pues que ustedes ya han escogido en la evidencia 10, en la evidencia 3, ¿sí? Todos estos el producto que ustedes ya están manejando y hacer lo siguiente, hacer una introducción de ese producto, cuáles son los objetivos claros de internacionalizarse, desarrollar prácticamente
lo que se había hecho en la evidencia 5, identificación del segmento, y a esto agregarle el perfil logístico de la descripción histórica de exportación de dicho país. ¿Listo? País que ustedes ya habían escogido. ¿Listo? Entonces el perfil logístico ya lo vamos a ver cómo trabajamos. ¿Qué más nos pide? Esquema gráfico para la carga de transportada según medios y modos, que ya lo hicimos en el informe de definición de rutas en la evidencia 6. ¿Sí? Prácticamente hay que meterla en esa presentación. ¿Cuáles son los costos de la cadena de los nodos? Transferencias aduaneras, puertos marítimos, aeropuertos, pasos fronterizos, rutas mencionadas, puntos anteriores. Esto, esta la vamos a obviar, esta la vamos a trabajar con unos supuestos nada más, ¿no? Nos vamos a poner a hacer la DFI completa porque nos tomaría mucho tiempo. Y la parte de implementación del ABC, ¿no? Si ustedes miran el material de formación, nos explica muy bien qué es el ABC, ¿no? El A son puntos estratégicos que son de alto impacto. El B son puntos estratégicos, pero no de mucho impacto. Y el C son puntos estratégicos de casi no son muy complejos. Entonces, lo que se busca, pues, es mirar cuál de estos es lo más importante, darles una valoración de porcentajes y sacar algunos costos, ¿no? Por eso dice elaborar unos costos aquí. Pero este punto no lo vamos a hacer porque nos comería demasiado tiempo. Eso. Y la parte de definición de indicadores logísticos y hay unas conclusiones. Entonces, para eso, para explicar un poco de esto de logística internacional, o mejor dicho, distribución física internacional, les he preparado esta pequeña presentación. Entonces, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el objetivo? Dar a conocer a los asistentes qué es la logística y la distribución física internacional y que se apropien pues, de estos conceptos para que ustedes puedan hacer su propia. Hay una evolución de la logística, que es la cadena logística, cuáles son las necesidades estratégicas, la distribución física internacional, análisis de la carga a transportar, preparación de empaque y embalaje, selección de modos de transporte, costos y documentación. ¿Listo? Bueno, arranquemos. Entonces, miren, bueno, como ya lo habíamos visto antes, eh, del 2900 al 2800, Sun Tzu inventa pues la parte de logística militar, el aprovisionamiento de los recursos y los materiales. Fue evolucionando esto en 1950, hubo unos orígenes que pues prácticamente se determinan a través de la capacidad de producción y de venta superior a la distribución. Esto se superó a la distribución. Hay unas dificultades en la entrega puntual y la eficiencia de productos. Mejor dicho, no había logística, o sea, prácticamente se identificaron que estaban llegando los productos lentos. En 1960 se hace el desarrollo a centros de distribución y medios de transporte. 1980, tiempos de entrega y gestión de materiales, se comienza a trabajar como en esto. También se habla con los principios de servicio al cliente. Al tener mayor productividad en las plantas, pues obviamente se necesitaba más la logística y la parte de racionalización de servicios de transporte. En 1990 todo el mundo sabe que ya trabajamos con la parte de globalización. Las operaciones a nivel internacional se dispararon y se comenzó a trabajar con integración y control de las operaciones. Bueno, la logística. Entonces, eh, antes, ¿qué concepto tenía? Eh, tener un producto justo a tiempo en el lugar correcto, en las cantidades correctas, exactas en el menor costo posible. El punto fundamental que proporciona el movimiento físico de articulaciones de fuentes de los materiales primarios y las fábricas, de las fábricas a los almacenes y a los almacenes a los clientes. La logística y la cadena ahora es, es la parte del proceso de la gestión de la cadena de suministros encargada de
la planificación, implementación y control eficiente del flujo de materiales y o productos terminados, así como el flujo de información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de destino, cumpliendo al máximo con las necesidades de los clientes y generando los mínimos costos. Cadena logística es el proceso continuo de flujo de materiales de información entre proveedores y clientes. Aquí hay una gráfica muy interesante, ¿no? Aquí están los proveedores, que son los vendedores, y acá están los clientes o compradores, ¿no? Miren, hacen compras, producción, almacenamiento, distribución y ventas. Bueno, esto de aquí para allá hay un flujo de productos y de acá para acá hay un... A los clientes nos brinda la información a los proveedores para que podamos producir de la mejor forma y esa cadena logística tenga su buen curso. La logística como una necesidad estratégica. La logística es clave para lograr el máximo de la eficiencia y la efectividad, lo cual teóricamente se puede resumir de la siguiente forma, ¿no? Eficiencia. Para que entre menos tiempo permanezca un producto en cada una de las etapas de una cadena logística, menores costos, se agregarán el valor final de los productos y se abastecerá el mercado con mayor efectividad. Porque menores gastos se pueden transcurrir en menores utilidades de las operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Entre menos gastemos, mucho y nos volvemos. Hay una capacidad logística, es el lead time, está determinado por el cumplimiento de la serie de etapas que deben ser previsibles y medibles en el tiempo, pero que dependerán drásticamente de la capacidad de flujo de producto que se tiene de, se tiene de responder a las necesidades de los clientes. Este puede ser mediante los términos de tecnología, mano de obra, entre otros. Entonces, aquí tenemos una gráfica para prácticamente materias primas, tecnología, mano de obra, usos financieros y otros. Tienen que ver con la parte de producción, almacenamiento, distribución y que nos define la capacidad de la empresa para poder. Bueno, el forecast. Por otro lado, existe el forecast o previsiones de ventas, de información. Esta herramienta se utiliza para hacer un pronóstico de las posibles demandas que se tendrán de un producto. Esto es sumamente importante para nosotros poder determinar el espacio que tiene, lo cual conlleva hacer una planificación de compras, contrataciones de cumplimiento con un determinado nivel de acción a nivel acorde con la capacidad que se tiene. Ejemplo, datos históricos, conocimiento de ese mercado, experiencia en ventas, eh, hay si es una temporada o no, y otros factores importantes. ¿Cuál es el horizonte de tiempo, procedimiento de información y el análisis de la capacidad? Eso se le llama el... Bueno, listo. Bueno, pasamos acá. Planeación logística. Hay una planeación logística. Para ustedes, los que van a desarrollar esta evidencia, hay tres cosas. Hay unas cadenas largas, cortas y medianas. Entonces, las cadenas cortas son las que van directamente al cliente, medianas que tienen alguno o dos intermediarios y largos que son muchos intermediarios. Entonces, en este caso, ¿cuál les interesaría a ustedes? Por costos, es mejor tener una cadena muy... Hay una parte que es sumamente interesante que en la distribución internacional se trabaja, que es la parte de servicio al cliente y la gestión. La razón de ser una buena logística es la satisfacción de las necesidades y la expectativa de los clientes, ¿no? Bajos costos, calidad, rapidez, flexibilidad, integración, certificaciones, medios ambiente y recursos.
Toda esta parte hace el régimen de servicio al cliente. La distribución física internacional, ¿qué es? Conocido por sus siglas DFI, es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en los mercados internacionales, cumpliendo con los términos negociados entre los vendedores y el comprador. Su objetivo es reducir al máximo los tiempos y costos de los riesgos y que se puedan generar durante el trayecto, desde el punto de salida en origen hasta el punto de... Entonces, la distribución física nos va a tener todo esto, por ejemplo, desde nuestra fábrica hasta nuestro cliente, pasando por el transporte en país de origen, las aduanas en el país de origen, bodegajes en el país de origen, cargues y descargues en el país de origen, en los terminales de carga pueden ser puertos o pueden ser fronteras. El transporte principal puede ser aéreo, marítimo, fluvial o terrestre. Y obviamente pues la llegada, el carga y descarga de esa mercancía en el país de destino, el bodegaje, los trámites aduaneros de importación, el transporte en el país de destino y el cliente final. Todo esto es lo que nos contempla la DFI. Hay unas etapas de la DFI. Primero, analizar la carga a transportar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que saber, o mejor dicho, ustedes en su trabajo que van a desarrollar en su evidencia, ya saben qué producto están trabajando. Entonces, analizar esa carga, qué producto carga, qué producto. Segundo, preparación del empaque y el embalaje. ¿Por qué? Porque si su producto es un producto perecedero, tiene que tener algún tipo de empaque, de embalaje diferente. Tercero, selección del modo de transporte. Es sumamente importante dependiendo del producto, qué modo de transporte vamos a utilizar. Hay unos costos, los cuales tenemos que tenerlos muy en cuenta porque si nos subimos mucho en costos, no somos competitivos en los mercados internacionales. Y la parte de documentación, pues, como digo. Hay algunos tipos de carga, ¿no? Después la carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita la rápida movilización. Hay unos tipos de carga: carga general, carga suelta, carga unitarizada, carga a granel, y otra carga que se clasifica por su naturaleza. Puede ser perecedera, frágil, peligrosa, extradimensional. Vamos a ver. Carga general. ¿Sí? Todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades y en unidades independientes. Se puede contar el número de bultos y que consecuencias se manipula como unidades. Se transportan y se almacenan. Con ejemplo, los cilindros, cajas, botellas. Hay otro tipo de carga que es la carga suelta. Son bienes sueltos, manipulados y embarcados de unidad separada. Entonces, hay algunos ejemplos. ¿Cuáles son? Planchas de hierro, rieles, tubos, llantas. Hay una unidad de carga o la unitarizada. ¿Sí? Podemos observar ahí. Agrupación de embalajes en una carga compacta de mayor tamaño, para ser manejada como una sola unidad, reduciendo superficies de almacenamiento, facilitando operaciones de manipulación de mercancías y favoreciendo pues la labor logística, ¿no? Prácticamente es unitarizada, es subir esa mercancía en un pallet. Carga granel líquida, sólida o gaseosa. Los graneles se almacenan por lo general en tanques o silos.
Ninguno de estos productos necesitan embalaje o utilización. Ejemplo, los sólidos, granos, minerales, fertilizantes, líquidos, petróleo, lubricantes, gasolina, gases, gas, propano y butano. No sé si, yo creo que todo el mundo hemos visto estos tanqueros, ¿no? Carga refrigerada o perecedera, ¿no? Durante la distribución, la conservación cobra mayor importancia, porque estos productos pues obviamente se pueden echar a perder, ¿no? Ejemplo, frutas, verduras, flores frescas, carnes, pescados, mariscos, lácteos. Tienen que tener su cadena de frío, llevar nuestro en buen estado hasta el... Aquí hay unos tipos de advertencias, ¿no? O en la factura también, en algunos casos vienen las famosas hojas de seguridad, a donde pues nosotros nos dice pues según eh, el pictograma nos dice pues si es tóxico, infeccioso, materiales radiactivos, combustión espontánea, gas flamable, líquido flamable, peróxidos orgánicos, gas tóxico, sólidos inflamables. Bueno, esto se lo hace para qué? Para que la gente que vaya a manipular esa mercancía sepa de qué tipo de... Hay una carga que es la carga sobredimensionada, ¿no? Carga pues voluminosa, pesadas, que requieren un manejo especial, ¿no? O sea, que 200 metros de este camión tiene que ir avisándole a alguien y 200 metros atrás de este camión tiene que ir. Ese tipo de carga tiene unas formas de transporte. Empaque y embalaje, ¿listo? El empaque es el contacto, el primer contacto el que hace y que lo protege, ¿no? Y el embalaje, pues son las cajas de cartón, guacales y demás, que sirve para proteger el empaque. Hay unos objetivos del embalaje, pues que es primero que todo proteger las características de la carga, preservar la calidad de los productos que contiene, facilita el traslado de la carga y permite su transporte en mejores condiciones según el modo que se utilice. ¿Facilita qué? El manipuleo de la carga, el almacenamiento, la unitarización, la distribución, las tarifas de fletes y los fletes y primas de seguro. Listo. Cuando nosotros hacemos un empaque y un embalaje, tenemos que tener en cuenta que hay marcas estándares de exposición, marcas de información y marcas de manipulación. Miren, podemos observar aquí, muchas las cajitas nos van diciendo cuáles son, por dicho, este lado arriba, frágil. Miren, estas son las marcas de expedición de la mercancía donde nosotros podemos contactar, ¿listo? Entonces, es sumamente importante para poder nosotros alcanzar. En cuanto al transporte internacional, también conocido como transporte principal, se encarga de cruzar las fronteras y entregar los productos en países de destino. Es la columna vertebral de las operaciones de distribución física internacional. Y dependiendo de los psicoterms negociables, definen rutas y embarques encargadas de comprarlo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a España, entonces de aquí salgo de mi fábrica, voy a Buenaventura, de Buenaventura tomo de ese buque, llego a una costa de España, posteriormente hago el descargue de esa mercancía, hago la nacionalización, tomo el siguiente en el país de destino y llego a mi cliente. Entonces, este es el análisis que ustedes van a desarrollar para poder entregar su evidencia, ¿no? Entonces, ¿a dónde va su mercancía? ¿A dónde quieren llevar? Por ejemplo, van a escoger eh, por dónde sale, Buenaventura o Era o Porción, ¿sí? Van a escoger el medio de transporte principal, puede ser aéreo, el buque, terrestre, y van a escoger el puerto a donde vayan cositas para... Bueno, bueno, transportar, esto hace parte
marítimos, transporte de carreteras. Las ventajas que hoy en día tenemos en Colombia, pues la inflación, la guerra de tarifas y fletes, la ineficiencia operativa de documentaria, la demora en los cargues y descargues por falta de infraestructura, el parque automotor está obsoleto, las carreteras en mal estado, la falta de capacitación de los conductores en servicio al cliente y la inseguridad en la transporte terrestre hoy en día, pues es el más utilizado. Aquí, por ejemplo, se está tramitando para que haya, pues para que hayan los trámites directos, ¿no? Por ejemplo, si una mercancía viene de Quito, pase directo a Bogotá en un solo medio de transporte, pero los camioneros de Colombia van a hacer paro, precisamente porque no les conviene, ¿no? O sea, ellos lo que quieren es seguir haciendo su guerra del centavo. Y pues facilitaría, esto facilita los trámites, menos trámites, solo paramos en frontera, presentamos documentos y seguimos. Eso es lo que se quiere, pero pues siempre hay problemas. Transporte multimodal, ¿no? Es el que tiene en cuenta, pues, por lo menos dos modos de transporte, desde el lugar situado en el país en que el operador de transporte multimodal toma la mercancía bajo su custodia, hasta el lugar de destinado o designado por su entrega situado en un país diferente. Bueno, parte de operaciones logísticas, ya que listo. Señores, entonces, miren, ¿qué vamos a hacer aquí? Eh, la evidencia es bien sencilla. Ustedes van a hacer una presentación. Se las voy a reducir aquí para que no me hagan cosa y poder hacer esa fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a tomar ustedes el producto que han trabajado, le van a hacer el perfil logístico destino, eso lo pueden Colombia la información. Listo, esto ahí está. Van a hacer gráficamente cuál es el transporte, los medios y los modos, entonces cuáles van a utilizar para poder llegar a ese país de destino. Y vamos a revisar posiblemente cuáles son los costos de esas tres cositas. Esto del ABC no lo vamos a hacer. Vamos a definir los indicadores, cómo podemos controlar eso, cómo lo podemos controlar, por ejemplo, a través de número de medios de transporte tomados, documentos realizados y demás. Entonces inventan los indicadores y hacen una conclusión de todo eso. Eso lo hacen van a hacer en una presentación. Y esa va a ser la evidencia. ¿Estamos, señores? Sí, profe. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Buenas noches, profe. ¿Será que usted me puede recordar las evidencias? Es que ingresé un poco tarde y no tengo idea de cuáles son las evidencias que toca realizar. Listo. Bueno, entonces, la primera evidencia es el caso de aceite Durum. Regálame un momento, profe. Espera, regálame un momento. Listo. El caso de aceite Durum, que es prácticamente contestar las preguntitas que ya más o menos yo ya les contesté en este video. Ya les voy a colgar para que ustedes lo redactan bien y lo entregan. Esta evidencia es muy sencilla. Las preguntas estas. Y la segunda evidencia es la del desarrollo de esa presentación de análisis de indicadores de la DFI, que es hacer una presentación de su producto, en una introducción, cuál es el perfil a desarrollar, gráficamente cómo vamos a trabajarlo a través de una ejemplo, salimos de Colombia, llegamos a Buenaventura, bueno, el buque se va hasta China, en Shanghái se descarga la mercancía, llega
al proceso de importación, posterior. Entonces sería gráficamente. Y los costos, ¿cuánto se me podría ir en eso? Y por último, ¿cómo podemos controlar ese tipo de desarrollo de nuestro proceso? Y hacemos unas conclusiones. Eso es lo que vamos. ¿Listo, compañeros? Sí, sí. Claro. Sí, señor. Gracias. Perfecto. Entonces, les reduzco un poco la evidencia. Las dos evidencias son muy sencillas. Ustedes las vayan trabajando. Porfa, estas dos evidencias van a quedar activas desde el día de hoy hasta el próximo miércoles 16. Recuerden que, muchachos, ya estamos a puertas de terminar así que no se retrasen sus evidencias, desarrollenlas de la mejor. Y por favor, si alguien no tiene para poderlas. Bueno, ¿alguna pregunta, compañeros? No, profe, por mi parte. Sí, Melissa. Bueno, si no hay preguntas, entonces muchísimas gracias por su atención. Voy a quedar aquí. Voy a